clase, que Dios los bendiga, que ya están participando. Y como les decía, hemos tenido la posibilidad de poder estudiar este ramo que es hermenéutica. Y como siempre les he comentado a cada uno de ustedes, es un tema, un estudio bastante amplio. El concepto de la hermenéutica en sí es un concepto que se puede aplicar a toda la palabra bíblica, incluso a los diferentes temas que la palabra bíblica transmite, enseña. Entonces yo les he hablado a ustedes que yo estaba leyendo un libro que es Hermenéutica del Espíritu Santo. También el escritor ahí toma bastantes impresiones y profundiza el tema con relación al Espíritu Santo. Entonces, la hermenéutica es para que nosotros podamos entender de una forma correcta, de acuerdo a todas las figuras literarias, a todas las impresiones, tanto históricas, a los sentidos gramaticales, cuál es la correcta intención o sentido con el cual el escritor transmitió el mensaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de ustedes se dan cuenta, verdaderamente la hermenéutica es una herramienta bastante útil. Y muchos de los que hemos estado a lo mejor estudiando y hemos estado viendo, ustedes se han dado cuenta de que hay varios conceptos que a lo mejor no le conocían a ustedes el nombre, pero lo aplicaban o lo aplican en su estudio de la palabra, en su forma de transmitir el mensaje bíblico y también a lo mejor en su forma de enseñarse. Hay maestros, profesores acá también en su manera de enseñar. Pero lo bueno de acá de este estudio es que nos muestra ciertos términos, nos desglosa las figuras literarias y la forma correcta de nosotros poder comprender y entender el mensaje bíblico y así también transmitirlo. Si nosotros no lo entendemos bien, no podemos transmitirlo bien. Es como lo que a veces nosotros tenemos que comprender, que somos personas espirituales, nosotros en las iglesias, en nuestra iglesia, y el fin esencial y primordial de las iglesias es que seamos personas espirituales, que realmente crezcamos espiritualmente. Esa es la finalidad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es en torno a eso. Pero si nosotros perdemos ese fin, verdaderamente se diluye realmente la esencia por la cual nosotros nos congregamos, nos unimos en el de adorar, bendecir, glorificar el nombre de Dios, de agradecer a Dios por su grandeza, pero también de ser instrumentos en su reino y instrumentos conforme a la voluntad de Él. Hombres y mujeres adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, esto es la hermenéutica. La hermenéutica es poder realmente comprender y entender y transmitir el mensaje de una forma correcta, de acuerdo a los escritores o al sentido que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que nosotros lo podamos comprender profundamente y crecer espiritualmente y también que otros puedan crecer de la misma forma y de la misma manera. Entonces vamos a entrar en este resumen y después, obviamente, ahí le voy a dar la oportunidad para que podamos comentar qué es lo que les gustó a lo mejor de este estudio, qué es lo que les pudo llegar en sus corazones o qué es lo que quieren compartir también, para que tengamos un instante de conversación. Voy a compartirles pantalla a cada uno de ustedes. Vamos a ver la ventana. Ya estoy como más hábil, ¿no? Empecé no tan hábil y ahora estoy más hábil, y eso es bueno. Lo importante es ir aprendiendo, ¿no? Ahí la hermana Marcela me levanta el dedito. Excelente, excelente, hermana Marcela. Ya, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Ya, muy bien, muy bien. Espera un poquito, Eliseo, espera un poquito. Acá tengo a mi hijo. Ya, ahora... Ya, ahora sí, discúlpenme. Después les voy a comentar qué es lo que pasó. Ya, ahí estamos, ¿cierto? Está compartida la pantalla y vamos a entrar en este estudio de resumen del día de hoy. Nosotros tuvimos estos meses estudiando hermenéutica bíblica, ¿ya? Y este es el resumen de algunos conceptos o de algunos términos o de la idea, más o menos, por qué es importante abordar y profundizar la hermenéutica y
atesorarla en nuestros corazones, tenerla como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual y también para, obviamente, el crecimiento de otras personas. Quiero compartirle a ustedes un texto bíblico que personalmente a mí me gusta mucho y creo yo que grafica de una manera bien sencilla, pero profunda, lo que es o lo que significa la palabra bíblica para cada uno de nosotros, la palabra de Dios, ¿cierto? Dice Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, el concepto es que esta luz me permite caminar seguro, confiado y saber hacia dónde voy caminando, ¿cierto? Es así la palabra de Dios. La palabra nos direcciona, nos dirige, nos da claridad, nos guía, nos da luz en medio de circunstancias, situaciones oscuras para nosotros o que nosotros no podemos comprender y entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la mente de Cristo, es la palabra que es la palabra eterna de Dios, la sabiduría de Dios plasmada en cada uno de nosotros. Si nosotros queremos entender y comprender a Dios, estos 66 libros nos permiten dar un pincelazo bastante bueno y amplio de lo que Dios, el propósito de Dios sobre nuestras vidas y lo que Él quiere manifestar sobre nuestros corazones y qué es lo que nosotros también, el llamado que nosotros tenemos cada uno que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara, es una lumbrera en medio de nuestro caminar. Quiero compartirles una frase de un escritor que dice: nada podrá medir el poder que oculta una palabra. Las palabras tienen realmente un poder tremendo. Nosotros fuimos creados a través de la palabra. Incluso cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, Él hizo milagros con solo decir la palabra. ¿Se acuerdan del centurión cuando dijo: tan solo di la palabra y será hecho? El poder de la palabra, un poder creador, un poder transformador. Entonces, nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro ser, esa capacidad también en Dios de poder comprender que una palabra en Dios, una palabra guiada por el Espíritu Santo, puede realmente transformar y cambiar vidas. Así como aquellas personas que no tienen a Dios en sus corazones también a veces tienen ese poder, pero de una forma destructiva, donde una palabra puede destruir una vida o destruir muchas vidas. Definición. Por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar correctamente la palabra bíblica, darle el correcto sentido y comprender que esta palabra bíblica es amplia y la hermenéutica es una tremenda herramienta para que nosotros podamos abordar todo lo que la palabra nos entrega, nos enseña y en las diferentes estructuras que tiene la palabra, los diferentes sentidos que tiene la palabra, las diferentes figuras literarias que tiene la palabra. Entonces, para que nosotros podamos abordar profundamente de una forma correcta el mensaje bíblico. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de la definición de hermenéutica? La vamos a repasar nuevamente porque es bueno que estos conceptos igual quede acuñado en nuestras vidas. A veces yo leo y leo una definición, la leo 2, 3 veces las definiciones para que se me vaya quedando algo. A lo mejor a veces no se me queda todo, pero el concepto general se me puede quedar y eso es importante. Entonces dice, es una forma más sencilla, la hermenéutica, en su forma más sencilla, la hermenéutica ha sido definida como la ciencia de la interpretación. El término viene del griego hermeneu, interpretar, puede significar explicar, traducir. O sea, este es el concepto. Hermenéutica, el concepto es interpretar, traducir, explicar. Entonces ya ahí nosotros nos manifiesta el trasfondo o la herramienta importante de lo que significa este sistema, que es la hermenéutica, que nos ayuda a interpretar, a traducir, a explicar correctamente este mensaje que es la palabra de Dios. Por eso es hermenéutica bíblica. Una definición más completa es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o el significado de un determinado autor u obra. ¿Ya? En este caso podemos ver que la
La Biblia tiene 66 libros, es una biblioteca y tiene diferentes tipos de autores en diferentes épocas y en diferentes contextos culturales e históricos. O sea, una gran riqueza. Como ciencia de interpretación, la hermenéutica se aplica a toda clase de obra humana, ya sea literaria, filosófica, artística o religiosa. O sea, cae esta técnica, esta ciencia, cae realmente bien en lo que es la interpretación bíblica. Aplicada a la Biblia, toma ciertas características que nos llevan a formular reglas y principios dentro de los cuales debe entenderse el sentido y propósito del texto sagrado para hacer que su mensaje llegue claro y preciso al lector o oyente. O sea, esa es la gran intención de nosotros ocupar esta ciencia, ocupar esta tremenda herramienta, este sistema de explicación, este sistema de interpretación con relación a la Biblia. ¿Para qué? Para que este mensaje, el mensaje bíblico, pueda llegar claro, preciso, a aquel que nos está oyendo, al lector, y también nosotros podamos entenderlo de una forma clara y precisa. También hay otro término, dice hermenéutica, viene de Hermes, que es el dios griego. Acuérdense que el concepto es griego, pero aquí también profundiza por qué este concepto es griego, hacia quién va enfocado esta palabra. Hermes, el dios griego, que servía como mensajero para los dioses. Técnicamente es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Mire, a diferencia de ellos, los dioses griegos eran déspotas. Entonces, aquel que le llevaba un mensaje, sea un semidios o un mensajero, tenía que dar el mensaje preciso, o si no, podía ser exterminado. Entonces, yo creo que ese también es como un concepto bastante bueno para nosotros comprender que la precisión era tremendamente importante en este concepto, ¿cierto? De acuerdo a lo que los griegos pensaban y creían. ¿Ya? Entonces, si aplicamos este concepto completo en relación a lo que es la interpretación bíblica, quiere decir que es una explicación o traducción con precisión. En un sentido, una explicación es una traducción, así que es hacer claro algo desconocido, algo que está velado, algo que no se entiende claramente, hacerlo claro, hacerlo preciso, hacerlo entendible. Como decía Juan Wesley, cuando probaba a los predicadores, decía, si un predicador le entiende un niño y le entiende un anciano, realmente tenía el don y la capacidad de ser un buen predicador. Y si no le entendía un niño, no le entendía un anciano, le decía a ellos, mire, dedíquese a otra área en el reino de Dios, porque usted no tiene la gracia o el don o el talento de Dios para predicar, para anunciar el mensaje. Entonces acá también dice ciencia, porque tiene reglas o principios que pueden ser clasificados en un sistema ordenado. Acuérdense que estamos repasando, ¿cierto? Arte, porque es un trabajo flexible y se adapta a las circunstancias cotidianas. La aplicación inflexible puede distorsionar el sentido verdadero de la verdad. Claro, porque tiene varias figuras literarias, como nosotros lo hemos estudiado en otras clases anteriores, ¿cierto? Históricas, gramaticales, el sentido de las palabras, eso nosotros lo hemos estudiado. Entonces, tiene que ser flexible, no puede ser rígida este tipo de interpretación, sobre todo con relación a la Biblia. La importancia de entender el sentido de la Biblia, que es algo que nosotros comenzamos cuando empezamos el estudio de la hermenéutica, empezamos haciendo nuestra pregunta, ¿es posible leer la Biblia sin entenderla? O sea, si hay algo importante es entender el sentido que tiene la palabra, o con qué se transmite la palabra. Entonces nosotros hicimos esta pregunta, si era posible leerla sin entenderla. Sí, hay muchas personas que la leen y que son muy, muy intelectuales, muy estudiosos, pero que no son cristianos, y muchos de ellos han reconocido que no la entienden. ¿Ya? La respuesta es que sí, se puede leer la palabra bíblica sin entenderla. Por lo tanto, es necesario buscar ayuda para interpretarla, para no llegar a conclusiones que sean falsas. Y lamentablemente, a través de
de las épocas, de los años, de cientos de años, y también en la actualidad hemos visto cómo personas han malinterpretado los conceptos bíblicos, inspirados por espíritus de confusión, pero la han malinterpretado sin buena hermenéutica, sin un buen estudio, una buena exégesis de la palabra, sin ser serios en el estudio de la palabra, y han caído en tremendos errores, tratando de elevarse un poco más allá que los demás, o mostrar que tienen un concepto más elevado, una relación más amplia del concepto bíblico, de acuerdo a los nombres que se han dado, como, no sé, hay personas que se dan ciertos nombres, a lo mejor se autonombran apóstoles, se autonombran ciertos tipos de líderes importantes, entonces se supone que tienen que tener un mayor conocimiento, pero no tienen una gran interpretación bíblica. Entonces, ¿se puede caer en errores, en falsedades? Sí. ¿Y pueden arrastrar a muchas personas? Sí. Hay casos tremendos y terribles, sobre todo en Estados Unidos, de personas que se apartaron de la sociedad, que se convirtieron en sectas, que partieron en el cristianismo, que dieron mala interpretación de la palabra, y muchos terminaron en suicidios colectivos. Bueno, el sentido se deriva, disculpen, de un método del estudio bíblico que tiene 4 pasos básicos. Esto es algo que también lo tomé para que lo podamos nosotros volver a repasar, porque es importante, esto es tremendamente importante. Es una técnica que usa acá los que son los escritores y estudiosos de la hermenéutica, para darnos a entender cómo nosotros podemos descubrir el sentido de una forma, o cómo podemos identificar el sentido bíblico del estudio de la palabra bíblica. Entonces, el primer paso es la observación. ¿Y qué quiere decir con esto? Nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que dice el texto? Cuando aplicamos la observación es, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Es una pregunta que yo me debo hacer. El segundo paso es la interpretación. Y también me tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué significa lo que yo estoy leyendo? ¿Qué significa este texto, o este versículo bíblico, o esta palabra? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice y qué significa, cierto? Una observación y otra interpretación. El tercer paso es la correlación. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Porque la palabra bíblica tiene algo tremendo, algo glorioso, que tiene correlación, que tiene una unidad en torno a todos los escritores bíblicos, no importando la época, no importando el tiempo, hay una unidad en el tema, un concepto unido. Entonces uno puede ir comparando textos de diferentes autores o conceptos de diferentes autores a través de la lectura bíblica, y encuentra que el tema se amplía aún más, ¿ya? Van correlacionándose y apoyando el sentido del texto. Y finalmente es la aplicación. ¿Y cuál es la pregunta que nos debemos hacer acá? ¿Cómo se aplica el texto a mi vida? Y eso es lo importante también de la palabra bíblica. Yo estaba leyendo un libro donde el escritor decía que era tan importante que nosotros no solamente leamos la palabra bíblica de una forma mecánica, como un texto de información, sino que la palabra bíblica o la Biblia tiene una particularidad que no tiene otro libro como la tiene la palabra bíblica o la Biblia. Y es que la Biblia hay que leerla de una forma experiencial, o sea que hay que experimentar esa palabra. Y esa palabra produce vida en nosotros, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Que este texto, lo que estoy leyendo, realmente, ¿cómo se puede aplicar a mi vida ahora, en la actualidad? Y eso sí sucede con la palabra bíblica. Es algo tremendo que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y permanece. Para esto es tan importante, todos estos puntos que hemos tocado, hay un punto tremendamente importante y que debemos darle un poco más de realce en este estudio que hemos hecho. Por ejemplo, de los 4 puntos, el más difícil quizás sea la interpretación, ¿ya? O sea, la interpretación es uno de los puntos más difíciles que nosotros abordamos en medio del estudio de la palabra, del estudio de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
Porque una falla aquí puede resultar en una distorsión del texto. Entonces, hay que realmente darle tiempo, hay que indagar bien, hay que ponerle atención, hay que darle una correcta interpretación, porque si no puede convertirse en una distorsión, y las distorsiones producen lo que yo les decía anteriormente. Las sectas tienen muchas distorsiones. Usted lo puede ver, por ejemplo, los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, bueno, es una secta. Y los testigos de Jehová, pero es una de las sectas más grandes a nivel del mundo, una religión, la verdad. O sea, ellos distorsionaron varios conceptos de la palabra bíblica, y ellos mismos tienen su propia Biblia ahora. Por ejemplo, uno de los conceptos más complejos y que es uno de los más serios es que al Espíritu Santo no lo reconocen como persona, sino como la fuerza de Dios. No reconocen a la Trinidad, a Jesucristo, no lo reconocen como también parte de la Trinidad. O sea, para ellos el concepto de Trinidad no es un concepto viable, ¿ya? Para ellos Jesucristo, es un ser creado, ¿ya? Y eso no es así. Si uno no conoce ni sigue los principios de la interpretación, se puede llegar a cualquier conclusión equivocada. O sea, hay un sistema, hay principios que la hermenéutica nos entrega estas herramientas para que nosotros podamos tener una muy buena interpretación, ¿ya? Las opiniones diversas son mínimas una vez que haya un acuerdo de las reglas de interpretación. O sea, las reglas de interpretación nos ayudan realmente a poder direccionarnos correctamente en lo que es el mensaje de la palabra, de la Biblia. Ahora, dificultades para que nosotros podamos experimentar un problema en la interpretación, ¿eh? Dificultades en interpretar la Biblia. Una de las primeras dificultades es una brecha de tiempo, ¿ya? La cronología. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una cronología aproximadamente de 3.400 años desde el primer libro, o desde que el primer libro fue escrito. Son hartos años, ¿ya? Entonces hay una tremenda brecha de tiempo. Por eso yo no puedo tomar los mismos conceptos, creer de la misma manera que la persona hace más de 2000 años creía o tenía una realidad histórica, cultural, muy diferente hace más de 2000 años que la que yo tengo ahora. Es muy distinta, muy diferente. Entonces, tengo que también tratar de poder entender en qué realidad cultural, social, histórica, el lenguaje, las realidades que ellos vivían. Entonces, eso me da una mejor o mayor interpretación. También hay una brecha espacial, o sea, geográfica. Cuando se refiere a espacial, se refiere a una realidad geográfica, en los distintos lugares, distintas partes donde la palabra bíblica fue escrita y en distintas circunstancias. Una brecha de costumbre, esto es cultural. Una brecha de lenguas, o sea, lingüística, de lenguaje. La Biblia está escrita en diferentes idiomas. Una brecha de alfabetismo, ortografía, ¿ya? Y una brecha espiritual, que esta es la realidad sobrenatural. Como yo les decía anteriormente, hay personas que son muy cultas, personas que son muy entendidas en muchos temas, pero no tienen la revelación espiritual en sus vidas. O sea, no son personas nacidas de nuevo, por tanto, no pueden comprender la palabra bíblica como debe ser entendida, ¿ah? A través de la dirección del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una connotación espiritual en medio de la palabra bíblica, ¿ya? Entonces eso también es una brecha. ¿Por qué la hermenéutica? Eso también lo vimos. ¿Por qué la necesidad de poder tener esta herramienta llamada hermenéutica, de poder estudiar esta ciencia, de poder... La interpretación normal ocurre espontáneamente hasta que uno encuentra un bloqueo a lo que yo estoy interpretando. O sea, yo puedo leer, pero llega un momento donde ya no sé a qué se refiere. Por ejemplo, en la iglesia había una joven que me dejó pastor, estaba en ayuno ella, y entonces ella empezó a leer la Biblia y empezó a leer los Hechos de los Apóstoles, porque estábamos nosotros orando y para que Dios llene la iglesia, llene nuestras vidas, llene a los jóvenes.
con el Espíritu Santo. Entonces la hermana joven se puso a estudiar acerca del poder y la manifestación del Espíritu Santo. Y en su lectura llegó al capítulo 19, y en el capítulo 19 dice que Pablo se encontró con unos discípulos que eran de Éfeso, y cuando él se encontró, Pablo le hace la pregunta: ¿creyeron, han escuchado hablar del Espíritu Santo? No, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, esa es la palabra exacta. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar acerca del Espíritu Santo. Entonces la hermana le dijo: pastor, aquí yo me confundí. Y ¿cómo ellos no habían escuchado hablar del Espíritu Santo si los discípulos eran discípulos? Entonces ellos deberían haber escuchado del Espíritu Santo. Si eran discípulos de Jesús, si eran discípulos del movimiento apostólico que estaba en la época, si creían en Jesucristo, entonces ¿cómo no iban a escuchar del Espíritu Santo? Y muy buena la inquietud que ella tenía, entonces le causó confusión. Pero si uno va estudiando, es muy posible, y aquí se aplica la hermenéutica, y se aplica el contexto histórico también, y lo que socialmente estaba ocurriendo, es muy posible que estos discípulos no eran discípulos de Jesús, porque Jesús sí habló del Espíritu Santo. Y no, a lo mejor no se habían convertido en discípulos de Cristo en medio del movimiento apostólico, sino eran discípulos de Juan. Y ellos a lo mejor no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Eso es una de las observaciones que se le hace. O simple y sencillamente ellos recibieron el mensaje de Jesucristo, recibieron la palabra, pero ellos no habían escuchado acerca de la doctrina y de lo que el Espíritu Santo estaba realizando y haciendo en el lugar, de una forma amplia. Entonces, si usted se da cuenta, ustedes se van dando cuenta, uno va profundizando y va viendo realidades anexas, históricas, culturales, y le van dando mayor claridad a la vida de uno. Entonces, ahí uno puede encontrar un bloqueo. Ella había encontrado un bloqueo, pero esta información le ayudó a poder entender y desbloquear un poco mejor su capacidad de comprender la palabra bíblica. Ejemplo, la traducción es un lenguaje a otro. Puede ser un bloqueo si uno no conoce bien la otra lengua, porque las otras lenguas pueden tener cierta intencionalidad, ciertos modismos, ciertos conceptos que nosotros no nos manejamos tan ampliamente, o nosotros podemos tener una forma más amplia de manejar. Depende del lenguaje, ¿cierto? Depende de la época. Mientras más bloqueos haya, más necesidad hay para una hermenéutica, para esta ciencia, para este arte, de poder interpretar y explicar. Entonces, entre más bloqueo, más se necesita poder aplicar esta ciencia llamada hermenéutica. Aquí vamos a ver algunos bloqueos, ¿cierto? Los bloqueos al entendimiento espontáneo de la Biblia. ¿Cuál puede ser un bloqueo? Una brecha histórica. El odio de Jonás, por ejemplo, a los asirios, porque él no quería ir y predicar la palabra de arrepentimiento a Nínive, y él se fue. Entonces uno puede decir, pucha, Jonás fue un desobediente, como era profeta, con esa actitud, pero la verdad es que para él era un conflicto tremendo, porque los asirios eran despiadados, y muchas veces habían sido despiadados con ellos también. Entonces había un trasfondo ahí histórico, ¿ya? Una brecha cultural. Vemos otra cultura por los lentes de nuestra cultura. O sea, yo ahora aplico varios conceptos bíblicos de acuerdo a la cultura que yo tengo, pero ellos tenían otra cultura, la veían de otra forma las cosas, o de una forma más amplia que yo necesito entenderla. La falla de reconocer las diferencias puede resultar en un error de interpretación, suponiendo conceptos similares que realmente no existen. Por eso es bueno comprender. Yo, por ejemplo, un hermano me preguntaba en la iglesia: pastor, a veces, ¿por qué usted cuando predica dice algunos conceptos o dice algunas palabras en griego, algunas palabras en hebreo que significan esto otro? Porque ciertas palabras le amplían mucho el concepto, sobre todo el griego. El griego tiene conceptos muy amplios con una palabra. Una palabra puede significar varias cosas, o un concepto realmente amplio que le va a dar claridad y luz al texto completo. Entonces es importante no ignorar esto. Una brecha lingüística, como les decía, está en los lenguajes o los idiomas del hebreo, arameo, griego, castellano, o del griego castellano. Por ejemplo, la traducción Dios endureció el corazón de Faraón es diferente en hebreo. Ahí hay una traducción distinta.
una brecha filosófica. La percepción de vida, de cosmovisión o de la naturaleza del universo es diferente a veces a la que nosotros tenemos para traducir un mensaje de una cultura en otra. La diferencia tiene que ser entendida, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que aplicar, incluso nosotros también en la actualidad tenemos nuestros propios conceptos. Por ejemplo, tengo un ejemplo que se me ocurrió ahora, espero que sea buen ejemplo, ¿cierto? Cuando se predica a veces en alguna iglesia, o sobre todo, yo vengo de iglesias metodistas pentecostales, entonces ahí a veces se aplican muchos conceptos, y nosotros a veces también aplicamos el concepto y estamos predicando, y le decimos al hermano que nos coro a la congregación para que nosotros no nos apartemos del Señor, que tengamos cuidado de apartarnos del camino del Señor, del mensaje de Cristo, de los principios. Yo a veces le decimos, hermanos, tengamos cuidado de no irnos a Egipto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo mejor si hay alguien que está ahí, que nunca ha escuchado la palabra bíblica, y se pueden escuchar eso, hermanos, tengan cuidado de no irse a Egipto. Entonces, a lo mejor están pensando, digo, tus hermanos tienen recursos, buenos recursos, si se pueden ir para Egipto, pero ahí está usando un concepto, el predicador, de un concepto que nosotros usamos para decir que no se vaya o tomando la alusión de la esclavitud que vivió el pueblo de Israel con Moisés, ¿cierto? En Egipto, no volver a esa esclavitud. Y nosotros lo aplicamos también como un tema de esclavitud espiritual. Entonces nosotros también tenemos nuestros modismos. Y esto es un consejo también, si es que ustedes me lo toman, obviamente, pero traten de no predicar con modismo o enseñar con modismos. Traten de tener un lenguaje más neutro. Y tenemos una amplia riqueza de lenguaje nosotros. Por eso es bueno leer, hermano. Y es bueno también, por ejemplo, si usted está leyendo, estos consejos me lo dieron cuando yo era pequeñito, niño. Mi mamá me decía, cuando usted lea y tiene una palabra que le encuentre extraña y que no la conozca, vaya al diccionario. Entonces, hagamos eso. Cuando hay un concepto, hay una palabra que a veces no entendemos, tratemos de buscarle el significado del diccionario, hay esta información. Ahora usted hace un clip y encuentra el tiro 1, 2, 3 diccionarios, y puede ampliar el concepto del lenguaje y del entendimiento. Entonces es bueno ser neutro. A mí cuando Dios me permitió ir a otros países, me permitió ir a Estados Unidos, me acuerdo, habían personas de México, personas de Honduras que estaban escuchando, de Cuba. Entonces en una iglesia diferentes tipos de hermanos y diferentes tipos de naciones. Yo estuve en una iglesia que era cubana, que habían 7 tipos de naciones diferentes de habla hispana. Entonces habían diferentes tipos de conceptos, como ellos manejaban cierto idioma. Entonces yo trataba de aplicar lo más neutro posible, de acuerdo al mensaje bíblico, y gracias a Dios ellos me decían que me entendían bien. Pero cuando aplicamos muchos modismos, no se entiende. Entonces es muy importante eso, que eso es lo que más o menos quiere transmitir esto, de la hermenéutica, que nosotros podamos comprender y achicar las brechas y realmente desbloquear esas partes bíblicas que a lo mejor por temas culturales, por temas de interpretación lingüística o filosóficas, culturales, de la cosmovisión, de la realidad que las personas habían vivido, históricas, nosotros no podamos a lo mejor comprenderlas precisamente. Bueno, aquí también es muy importante porque la hermenéutica tiene también unos conceptos importantes que nosotros podemos aplicar, que es la exégesis. La exégesis es muy parecida a la hermenéutica, ¿ya? La hermenéutica es la ciencia, el sistema completo, pero la exégesis es la aplicación de este sistema, ¿ya? Aquí dice el concepto de la exégesis. La exégesis es la aplicación de los principios de la hermenéutica para llegar a la interpretación correcta del texto. Y esto viene de un desglose de palabras como ex, que significa fuera de, el sentido es derivado del texto, ¿ya? O sea, está fuera del texto, está mirando, desglosando el texto, está realmente analizando y tratando de encontrarle esta comprensión y este entendimiento lo más correcto posible. Ahora también aquí se aplica la eisegesis, ¿ya? Y la eisegesis es el opuesto. Viene de eis, adentro o en. Así el sentido es inyectado o entendido en el texto, no deducido del texto. O sea que es una interpretación personal.
que a veces puede ser una interpretación que es una revelación que Dios le da, que no es en sí, lo podemos aplicar históricamente, pero nosotros sabemos que históricamente le podamos dar un sentido alegórico también, pero sabiendo y entendiendo y comprendiendo que el sentido primordial y primario de lo que estamos estudiando es a lo mejor histórico, ¿ya? Un ejemplo, o alegórico. Nosotros le damos un sentido espiritual más contextualizado y actualizado, que todos nosotros como predicadores muchas veces lo hacemos, y el Espíritu Santo también nos guía, pero es peligrosa la exégesis. ¿Por qué es peligrosa la exégesis? Porque a veces podemos darle nuestro propio sentido y saliéndonos de los contextos. Y eso quiere decir que podemos darle un sentido errado y equivocado a lo que realmente el escritor quiso transmitir o enseñar. Entonces, aquí están los contrastes entre eisegesis y exégesis. Extraer el significado original del texto considerando su contexto histórico, lingüístico y cultural. Eso es la exégesis. En cambio, la eisegesis o eisegesis es imponer un significado personal al texto. Yo impongo un significado personal al texto independiente de su intención original. Por ejemplo, la letra mata. Entonces muchas personas, muchos cristianos decían, no, si la letra mata. Entendíamos ese texto bíblico como que era malo estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque mata la espiritualidad de la persona, ¿no? Pero no va en ese concepto real. O sea, no va en esa finalidad. Entonces nosotros no podemos dejar a un lado una cosa para conseguir otra. Las dos cosas van unidas. Tanto lo intelectual, el conocimiento de la palabra, es aplicado para direccionar también la revelación que Dios pone en nuestros corazones y la experiencia espiritual que nosotros podamos vivir. Ahora, el sentido primario y el sentido corriente, también eso es lo que nosotros pudimos estudiar. ¿A qué se refiere esto? Que aunque las palabras tienen un sentido primario, o sea, original o originario, al analizar su etimología, o sea, la raíz de la palabra, conceptos más primordiales de esta palabra, este significado puede cambiar, y de hecho así ocurre con frecuencia según el uso que el hablante le dé a las palabras. ¿Ya? Va ampliando su significado o también va direccionando el significado hacia otro punto. Las palabras en particular y las lenguas en general tienen muchos contextos, y lo más importante de todos son los contextos históricos y culturales. Eso es importante que nosotros podamos estudiar estos contextos, el histórico y el cultural, para poder comprender cómo las palabras han ido evolucionando, mutando, o se le ha ido dando diferentes significados. Por ejemplo, banco. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra banco? La palabra banco viene de que antiguamente se hacían negocios fuera de ciertas plazas, ciertos lugares, y ponían bancas. ¿Ya? Y ahí se hacían los negocios. Entonces, de ahí viene la palabra banco, ¿ah? Aludiendo a esa costumbre que se tenía de hacer negocios, ¿ya? En una banca. Entonces, usted va viendo que va mutando ciertos conceptos, van mutando las intencionalidades de las palabras, se le va dando un sentido más amplio o también un poco distinto o plenamente diferente. ¿Por qué podemos decir que los contextos históricos y culturales son los más importantes que nosotros podemos ponerle atención? Es una pregunta, ¿cierto? Vamos a responderla. La respuesta es porque todo hablante está sumergido en una realidad histórica y cultural. Todos nosotros, incluso nosotros, tenemos una realidad histórica y cultural, un lenguaje que está acomodado a esa realidad histórica y cultural, que lo condiciona en lo que dice o hace, ¿ya? Mi identificación. Por ejemplo, si usted se ha dado cuenta que en Sudamérica nosotros decimos que nosotros hablamos chileno, no hablamos español, no hablamos latino o el idioma castellano, que diga, los latinos no hablamos como los demás latinos, entonces nosotros tenemos el chileno, porque usamos mucho modismo. Entonces nos dicen que tenemos otro idioma, nosotros, otro castellano, lo hemos transformado. Entonces es porque nuestra realidad sociocultural nos insta o nos mueve a lo mejor a manejarnos de esa manera. En diferentes naciones también es lo mismo, incluso acá en Sudamérica, que hablamos el español, pero
lo hablamos con diferentes tipos de modismo, una cosa significa la otra. Por ejemplo, mi hermano allá en México, mis amigos que tengo mexicanos, para ellos una camioneta era la troca. No sé, yo no sé por qué lo pusieron así, pero para ellos era eso. Es así, ¿ves? Hay diferentes tipos de significados. Por este motivo, su lenguaje y su forma de usarlo refleja su cultura y su historia, y estos y otros contextos son los que dan sentido y contenido a la lengua y a la forma que cada hablante de esta le da al utilizarla. Entonces, es bueno tener cierto tipo de literatura, es bueno comprender la realidad histórica, es bueno comprender por qué a lo mejor el escritor bíblico tiene ciertas impresiones, ciertas expresiones también en relación a lo que transmite en la palabra. Por ejemplo, Habacuc, cuando dice, aunque la higuera no florezca, la viña, al final de ese texto bíblico, el capítulo 3, y hace esta alabanza a la permanencia de Dios y sus promesas a pesar de todas las circunstancias. O cuando dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero Habacuc parte de este libro reclamando a Dios, aludiendo que Dios le muestra que lo que iba a venir y que era una sentencia que no se iba a poder sortear, que la iban a tener que experimentar, cómo ellos iban a sufrir bajo el asedio de otras naciones. Entonces Habacuc le dice a Dios toda esta realidad y comenta con él, pero Dios también le hace ver que es parte de su propósito y que a pesar de todo van a prevalecer y Dios los va a cuidar y va a bendecir, va a haber un remanente. Entonces ahí Habacuc lanza una tremenda oración y una tremenda alabanza. Entonces es bueno comprender esos contextos culturales, históricos, en lo que este profeta o los profetas estaban viviendo y ahí uno encuentra un sentido más profundo a lo que ellos están diciendo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el tema del lenguaje, el tema de comprender la realidad histórica, cultural, en las condiciones en las que ellos estaban. Por este motivo, su lenguaje y su forma de usarlo refleja su cultura, su historia, y estos y otros contextos son los que dan sentido y contenido a la lengua y a la forma de que cada hablante de esta le da al utilizarla. ¿Ven? Es como se lo leía anteriormente. Por eso es importante. Contexto del texto. Esto también es importante. Un texto fuera del contexto es un pretexto, dicen por ahí. El contexto del texto es el que nos ayuda a descubrir. O sea, cuando yo leo un texto bíblico, yo no lo puedo sacar, es como los pancitos de vida, ¿no? Que a veces uno tiene un pancito de vida y lo saca y es como que algunos bromean y dicen que el horóscopo cristiano. ¿Ya? Algunos sacan un texto, esto me habló el Señor. Entonces, hay cuidado, porque te puede salir un texto, hermano, que diga, y viene el juicio como vino con Sodoma y Gomorra, te va a caer fuego del cielo. Entonces, ahí va a andar toda la semana asustado, hermano. No, o sea, uno tiene que leer el contexto completo, entender la historia. Por eso yo aconsejo, hermanos, que lean la Biblia completa. Todos nosotros debemos, todo cristiano tiene que leer por lo menos una vez la Biblia, leerla solamente, leerla. Y después puede analizarla y ahí Dios le va a ir revelando, pero léala para comprender las historias bíblicas, para comprender los tiempos, para comprender varias cosas. Después, si lee completamente la Biblia, después usted los estudios personales que tenga, los estudios bíblicos, va a encontrarle mayor sentido y va a ir asociando, incluso para predicar también le va a ayudar, porque a mí me pasa cuando yo estoy generando un tema que el Espíritu Santo me ha inspirado para predicar en la iglesia, muchas veces estoy escribiendo y viene el texto que yo leí o la historia que leí en el Antiguo Testamento o la expresión que a lo mejor en proverbios hubo, en Cantares. Entonces uno empieza a correlacionar, pero hay que leer la Biblia. El Espíritu Santo nos va a recordar las cosas que hemos leído, no lo que no hemos leído. Pero es importante aplicar los contextos, leer un texto completo, el contexto completo para entender bien los textos. El sentido que el autor quiere darle a las palabras, es decir, no el uso primario que tiene de por sí las palabras, sino el uso que el hablante o el escritor le quiere dar. O sea, lo que realmente, el contenido completo, la idea completa que el escritor quiso transmitir. Aquí viene el ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos este ejemplo del viento, de la palabra neuma, que es viento, espíritu, y cómo esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para significar de acuerdo al contexto que se utiliza? O sea, en diferentes contextos, esta misma palabra tiene diferentes significados, o alude a diferentes significados. Por ejemplo, el viento
neuma. El aliento de vida, también neuma. La disposición natural de la mente, neuma. El principio de vida o la naturaleza inmortal del hombre, neuma. Yo les mostré todos los textos bíblicos. El espíritu corrompido de los demonios también es espíritu, es neuma. O también se refiere al espíritu de Dios. Pero todo eso es aplicable de acuerdo a los contextos que se está hablando. Y ahora, a lo mejor ya estamos muy encima, ya nos queda poquito. Otra cosa que vimos es la antítesis. ¿Qué era esto, la antítesis? Esta figura o recurso retórico literario también es de las muchas ayudas para determinar el sentido de una palabra. O sea, que se contraponen, ¿cierto? El mismo texto bíblico contrapone ciertas cosas para darle el verdadero sentido. Básicamente, la antítesis encierra una oposición o contraste entre dos palabras o conceptos y se usa mucho en la escritura, ¿ya? La antítesis se usa mucho para poner de manifiesto ciertas ideas. De ahí también le mostré algunos textos bíblicos, cuando hablaba, por ejemplo, del reino de la oscuridad, el reino de la luz. Eso es una antítesis. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. O el ladrón viene a matar, robar y destruir. Y Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Esa es la exégesis más correcta. El paralelismo también es otro concepto que se usa y que estudiamos nosotros. Y este recurso es un recurso de primer orden e importancia en la poesía hebrea. Se parece mucho a la antítesis, aunque el paralelismo es de mayor profundidad y se da no solo en palabras o expresiones, sino principalmente en las ideas y conceptos. Es además de diferentes clases, básicamente sinónimos o antitéticos, según los conceptos que se expresan, se repiten para esforzarse, sinónimos para contrastarse, antitéticos, ¿ya? O antitéticos para contrastarse. Por ejemplo, la comparación de pasajes paralelos. Una buena forma de descubrir el usus loquendi, ¿se acuerda que hablamos del uso loquendi? O mejor dicho, el uso ordinario de los términos o expresiones, es comparando los pasajes paralelos, ¿ya? Comparando ahí, viendo pasajes parecidos, iguales o que aborden la idea y la complementen. Cuando un escritor trata un tema en diferentes partes de su escrito, o utiliza el mismo término repetidamente, o cuando diferentes escritores coinciden en el mismo tema y en el mismo uso de este término. Ayuda mucho a la interpretación el estudiar paralelamente todos los pasajes donde se usa el término o se trata el término. Unos pasajes pueden explicar los otros y las partes oscuras del tema pueden salir a la luz. Por ejemplo, cuando usted hace un tema, muchas veces me acuerdo que yo buscaba mucho en las concordancias bíblicas. Concordancia bíblica en un texto, tomaba un texto base, leía el contexto, un texto base, y ahí me gustaba ese texto, y a veces iba a las concordancias y buscaba la palabra o los textos que se asimilaran a ese mismo texto y que hablaran más o menos del tema. Y ahí hacíamos unos pasajes paralelos y iban ampliando el concepto que yo quería transmitir, o la palabra, el mensaje que quería transmitir. En los estudios bíblicos se hace mucho eso también. Cuando uno hace un estudio bíblico, también toma textos para reafirmar la idea, y que son debajo de otros escritores bíblicos también, de otras palabras o de otros libros de la Biblia, pero que también tienen textos que van apoyando mucho los textos bíblicos. Por ejemplo, libros que se apoyan en sí, como Daniel y Apocalipsis. Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y Apocalipsis escrito por Juan, el apóstol, donde hay varios conceptos, varias alegorías que complementan la idea apocalíptica o escatológica. Comprendiendo la inerrancia bíblica, también se acuerda que hablamos de la inerrancia, y que era la inerrancia bíblica es una doctrina central que sostiene que la Biblia, en sus manuscritos originales, está libre de error. Por eso inerrancia, o sea que no tiene error en todo lo que afirma. Esta convicción es fundamental para la teología conservadora y evangélica, es decir, para nosotros. Es fundamental creer que la palabra, toda la palabra bíblica, no tiene error. Y hay cosas que a veces uno dice, esto no me cuadra con lo que escribí acá, lo que leí acá,
este escritor, este autor no cuadra mucho en ciertos conceptos, pero si uno va investigando, va viendo, va estudiando, va dándole un mayor énfasis a este estudio, se va dando cuenta que, y como todas las herramientas que se han entregado, se va dando cuenta que no hay contraposición, no hay error, sino que hay faltado una comprensión mayor nomás. La relevancia para la inerrancia bíblica para los evangélicos, o sea, para nosotros. Primero, que fundamento para la doctrina y la ética. Si la Biblia yerra o se equivoca en asuntos no esenciales, como algunas líneas, también cristianas hablan, o sea, algunas líneas evangélicas o cristianas como vimos, como los liberales, que para ellos no importa que yerren ciertas cosas no esenciales, que se equivoca, pero las cosas fundamentales no se equivoca la Biblia. Pero para nosotros no, para nosotros la Biblia no se equivoca en nada. Entonces, si se equivoca en cosas esenciales, como algunas líneas, como estas que yo les decía, piensan que se equivoca, ¿cómo podemos confiar en sus enseñanzas sobre la naturaleza humana, las relaciones, la sexualidad y el estilo de vida? Entonces nosotros no podemos encontrar que haya una grieta acá, porque si no, todo podría agrietarse. También porque marca un presente histórico, o el presente histórico de la duda. O sea, la historia muestra que dudar de pequeños detalles bíblicos puede llevar a un cuestionamiento de hechos históricos y doctrinales centrales, erosionando toda la fe. O sea, una pequeña duda puede causar realmente un revuelo o una erosión en todos los conceptos más importantes. Guía para la hermenéutica. La irrenancia bíblica es una doctrina central que sostiene que la Biblia, en sus manuscritos originales, está libre de error en todo lo que afirma. Esta convicción es fundamental para la teología conservadora y evangélica, o sea, para nosotros. Asumir la inerrancia nos motiva a resolver aparentes contradicciones, buscando la unidad de pensamiento en la escritura, en lugar de descartar textos. O sea, dice, no, yo no entiendo este texto, la verdad es que esto se contradice, esto es oscuro, la verdad no tiene interpretación, a lo mejor ahí se equivocan un poco los escritores o las traducciones, pero esto no nos tiene que motivar a nosotros a descartar eso, nos tiene que motivar a buscar, a indagar más profundamente para encontrar el verdadero sentido a lo que se está escribiendo. Por eso la Biblia es una autoridad suprema, que también lo vimos, y que la hermenéutica nos transmite esto a través de aplicar la hermenéutica a la palabra bíblica, nos muestra que la Biblia es una autoridad suprema. La creencia en la inerrancia impulsa un método hermenéutico donde cada pasaje es valorado y examinado rigurosamente. O sea, la hermenéutica nos da esta herramienta, ¿ya? Y nos ayuda a entender, por ejemplo, a través de entender y comprender que la Biblia no se equivoca, nos da esa herramienta para nosotros indagar, para examinar a través de las distintas formas y figuras que tiene la palabra y la comprensión de estas figuras literarias, o en la manera que la Biblia está escrita, o todo este concepto amplio, sociocultural, histórico, nos permite a nosotros examinar de una forma más rigurosa los conceptos bíblicos. Esto es crucial para la coherencia teológica del estudio de la palabra bíblica, del estudio acerca de Dios. Si partimos de la premisa de que las escrituras son falibles, cualquier aparente discrepancia puede ser convenientemente atribuida a un error. Esto debilita la autoridad divina y la confianza en la palabra revelada. Entonces nosotros debemos entender que la Biblia es una autoridad suprema. Si nosotros creemos que esta autoridad suprema se equivoca, entonces pensamos que todo se puede equivocar y que Dios se equivoca, ¿cierto? Creemos que la escritura correctamente interpretada presentan una unidad de pensamiento y enseñanza. Si la interpretamos bien, hay una unidad. Realmente las cosas congenian. Cuando asumimos la inerrancia, somos impulsados a profundizar, comparar todos los textos sobre un tema y esforzarnos, y esto es importante, esforzarnos por una interpretación que honre la perfecta verdad de Dios. O sea, la Biblia nos insta a indagar, a profundizar. A mí me gusta mucho esa palabra de los dos cimientos, ¿cierto? Que uno construyó sobre la arena su casa y otro construyó en la roca. Y hay un texto también bíblico que habla, uno de los escritores del Evangelio, dice que cavó y ahondó.
O sea, no solamente que cavó para hacer un buen cimiento, sino que aparte de eso, ahondó más, profundizó aún más. Y por último, nosotros entendemos que la Biblia es inspirada. Y eso lo dejé como para último, para cerrar este resumen. La posición ortodoxa o fundamental es que Dios obró por medio de las personalidades de los escritores bíblicos de tal manera que, sin suprimir los estilos personales de expresión, lo que produjeron era literalmente el aliento de Dios. O sea, Dios los inspiró, ¿ya? Fue el Espíritu de Dios que los inspiró. No suprimió su carácter, su personalidad, pero sí todo lo que ellos transmitieron fue transmitido por Dios. El énfasis es que las escrituras mismas no son los autores, eran inspirados. Toda escritura es inspirada por Dios. Si solamente los autores eran inspirados, se podría argumentar que sus escritos eran contaminados por la interacción del mensaje con sus propios conceptos primitivos y sus idiosincrasias. O sea, podríamos decir que influenció esa idiosincrasia, sus conceptos, esa falta de conocimiento más amplio y futuro o de otras realidades culturales de la época. Pero como fue inspirado por Dios, es un mensaje que trasciende más allá de su tiempo y de su época, ¿ya? Porque no fueron los autores los que escribieron por una idea personal o fueron movidos o fueron influenciados por la realidad social que vivían o las ideas filosóficas o pensamientos de la época, sino porque el Espíritu Santo realmente inspiró sus vidas para transmitir este mensaje. Pero la Biblia insiste en que los escritores son inspirados, no los autores. Así que la Biblia no nos muestra experiencia con ella. A ver, así que la Biblia, no nuestra experiencia con ella, es el depósito objetivo de la verdad. Esta es la razón por el énfasis en la técnica de la hermenéutica, permitiendo el descubrimiento preciso de las verdades que creemos que las escrituras poseen, porque son inspiradas, porque si Dios las habló y Dios las transmitió, Dios no se equivoca. Por eso cuando una persona a veces tiene ciertos conceptos y uno los compara con la palabra bíblica, y esa persona igual sigue de una forma subjetiva, pensando que lo que él piensa está correcto, a pesar de que bíblicamente se le dice que no está correcto, esa persona no está movida por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no se va a contradecir a él mismo. Él fue el que inspiró esos escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo que la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo no lo puede contradecir, porque Él la inspiró. Eso es muy importante. Por eso todo pensamiento y toda idea tiene que ser comparada con el mensaje bíblico. La Biblia es inspirada, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y como dice también 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso sería lo que hoy día pude yo compartirles. Obviamente traté de ser lo más amplio, me faltó a lo mejor muchos conceptos, muchas cosas, pero traté de tomar lo que yo pensaba que era lo más preciso y que podíamos repasar porque eran cosas importantes y útiles. No sé si hay alguien que tenga algo que transmitir, algo que decir, eh, algo que aportar. Tenemos unos breves minutos para eso. Que Dios les bendiga. Tienen la libertad. Si hay alguien que quiera aportar algo, transmitir algo, está en libertad, o no haya comprendido algo, he tratado de ser lo más preciso, claro. Igual, a veces uno tiene, obviamente puede ser más preciso a lo mejor en los conceptos, más profundos. Siempre hay algo que uno que pueda transmitir y aprender también. O sea, uno siempre está en continuo aprendizaje.
Pastor Elías, buenas noches. Solamente darle gracias a Dios por la enseñanza. Importante para los que predicamos el mensaje o la